Tipología textual. ¿Qué significa texto? Antes de hablar de tipología textual, se hace necesario definir qué es un texto. Del latín textus, tejido o entramado de distintos elementos relacionados entre sí, es un enunciado o sucesión lingüística coherente y cohesionada, oral o escrita, producida por uno o varios enunciadores, con significado unitario, extensión variable y concebida dentro de una situación comunicativa determinada. ¿Qué son las tipologías textuales? Las tipologías textuales son categorías que nos permiten agrupar textos de características similares en cuanto a su modo de organización. ¿Existen textos puros? Sí, pero como suelen darse combinados, por eso hablaremos de secuencias textuales dominantes y envolventes, por un lado, y de secundarias e incrustadas por otro. Existen distintas maneras de clasificar los textos, según el canal, oral o escrito, según el código, es decir, nivel y registro del habla, o según la temática. Tipología textual según la intención comunicativa. La tipología textual más práctica y por tanto más usada es la que clasifica los textos según la intención comunicativa de estos. Así, tenemos 4 grandes grupos de texto: narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos. Textos narrativos. Los textos narrativos son aquellos en los que se cuenta un acontecimiento real o imaginario que ocurre a unos personajes en un tiempo y espacio definidos. Hay una historia y un relato o trama. Características. Presencia de secuencias textuales de carácter descriptivo y dialógico. La coherencia textual viene marcada por la acción del narrador, por los personajes y por la lógica de los acontecimientos. La cohesión textual se consigue mediante el uso de conectores de tipo temporal. El verbo adquiere una especie de relevancia. La abundancia de verbos proporciona dinamismo y acción. Textos descriptivos. Describir es como pintar con palabras un objeto, un paisaje, un animal o una persona. El éxito o fracaso de una descripción se basa en que el compositor sepa observar bien y sepa utilizar adecuadamente los adjetivos como cualidades de los seres y los verbos como acciones de estos. Describir es no hacer una simple enumeración de todos los elementos que aparecen en un cuadro o paisaje, sino más bien saber elegirlos de acuerdo con la intención de quien escribe. En cuanto al estilo, dominan los enunciados breves, oraciones simples, elementos coordinados, subordinadas sencillas. Textos expositivos. La exposición es un tipo de texto oral o escrito en el que se explica y se desarrolla un tema con la finalidad de informar y proporcionar conocimientos. Existen diversas clases de exposiciones, según el ámbito donde éstas se dan: académico, laboral, social. Entre sus características más importantes: vocabulario preciso, uso de tecnicismos si el tema es científico, claridad y sencillez, lenguaje directo, correcto, conciso y breve. Debe ser objetivo y preciso, orden y relación jerárquica de las ideas, uso de la tercera persona verbal y de formas impersonales, uso de ejemplos y citas para ser lo más claro posible. Textos argumentativos. Los textos argumentativos son discursos realizados con el objetivo de convencer, persuadir o reforzar al destinatario sobre determinado punto de vista. Todo parte de una tesis, opinión sobre un tema y unos argumentos que son las razones que sostienen esa tesis. Por eso se dice que este tipo de textos tiene función apelativa o connativa, ya que tratará de influir en el receptor. Entre sus características más notables están: uso de oraciones extensas, subordinadas, apelaciones directas a los receptores, mayor uso de los recursos retóricos, subjetividad máxima e intención estética. En resumen, características generales de cada tipología. La finalidad de la narración es contar hechos, reales o ficticios, ocurridos a personajes a través del tiempo, en uno o más espacios. La finalidad de la descripción es caracterizar seres, objetos, lugares, procesos o experiencias. No considera el tiempo como la narración. La finalidad de la argumentación es defender una opinión con razones para lograr la adhesión del receptor. Y la finalidad de la exposición es presentar el contenido de un tema para explicarlo en forma clara.
Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en aulasvirtuales.udla.edu.es.